bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, vamos a tener la primera clase para aprender a hacer lettering, que es una cosa que a mucha gente le gusta y mucha gente cree que no puede hacer, pero hoy os vengo a decir que el lettering sí es para todo el mundo y siempre va a haber un lettering que puedes hacer. Se te puede dar mejor o peor. Podrás hacer unas técnicas u otras, pero siempre va a haber un lettering que puedas hacer y que quede bonito o lo que tú quieras expresar con ese lettering. Así que vamos a empezar. Lo primero que hay que saber es la diferencia principal entre la caligrafía y el lettering. ¿Por qué? Estas dos cosas se suelen confundir mucho y ahora os voy a explicar las diferencias. La caligrafía en sí pues es como lo que hacíamos de pequeños con los cuadernos Rubio, aprender a escribir una determinada tipografía correctamente y que esa sea nuestra manera de escribir. Normalmente la caligrafía se suele hacer bonita, por ejemplo, esta es una tipografía pues estilo pincel y armoniosa, más o menos de la misma redondez entre las letras, etc. La caligrafía se hace o bien de un trazo o bien de varios, pero se asemeja más a la escritura que al dibujo. En comparación con el lettering, aquí tenéis un ejemplo, que se parece más al dibujo que a la escritura. ¿Por qué? La base del lettering evidentemente es la caligrafía, porque para poder hacer este rótulo del lettering he tenido que escribir esta palabra, en este caso que la he escrito con lápiz primero. Después la he hecho con un rotulador de punta pincel, en concreto este de aquí, que es el mismo que he utilizado para escribir la palabra de arriba. Pero después es donde viene la magia del lettering, porque a esta palabra que estaba escrita en caligrafía como esta, en una caligrafía de tipo pincel, pero en caligrafía, le he añadido toques de este color azul, que con un pincel normal y corriente y un poco de agua he ido extendiendo para hacer un degradado en la parte superior, al que también le he agregado una sombra y le he agregado también unos detalles en blanco, que son estas líneas y estas luces de aquí, que en los tonos en la parte más oscura se ven más que en las partes más claras. Entonces, al final he dedicado menos tiempo a escribir que a dibujar y a pintar. Y eso es precisamente porque el lettering es el arte de dibujar letras, como yo suelo decir, porque no únicamente tenemos que hacer una letra bonita, sino que además tenemos que emplear distintas técnicas que serán las que nos lleven a hacer este diseño. En este diseño en concreto he utilizado 3 técnicas, pero se podría utilizar únicamente una, se podrían utilizar 2, se podrían utilizar distintas tipologías y generar una composición similar a esta de aquí que os pondré en pantalla. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero el lettering siempre será diferente a la caligrafía por el motivo de que requiere utilización de técnicas de dibujo, como es la aplicación de degradados, como es la aplicación de sombras, como es la aplicación de luces, por ejemplo. Bien, una vez aprendido esto, podemos empezar a aprender a hacer lettering desde la caligrafía, porque ya os he dicho que esa es la base. Así que lo primero que vamos a aprender va a ser el falso lettering, falsa caligrafía o hand lettering. Deciros también que para empezar lo único que vas a necesitar va a ser una goma, un lápiz y un rotulador, que pueden ser de estos típicos de Carioca, de toda la vida, Carioca Yo y del Bazar, que valen 2 euros el paquete, unos lápices de colores, yo tengo estos acuarelables de Staedtler, pero pueden ser cualquier otro, un boli de punta fina, lo que queráis. Para empezar, con cualquier cosa que haga una línea fina, un lápiz y una goma, vais a poder empezar. Así que ahora sí, vamos a ello.
Bien, lo primero y más fácil de todo va a ser aprender la falsa caligrafía o handlettering. ¿Qué es esto? Pues es estas frases o palabras que parece que las hemos hecho con un rotulador de punta pincel o con un pincel, pero que en realidad están hechas de manera normal, añadiendo la parte más gordita después. En este caso lo he hecho con un rotulador normal y corriente, de punta de fieltro, de los de toda la vida, vamos. Pero también lo podríamos hacer, por ejemplo, con un lápiz de color. Por ejemplo, vamos a escribir lápiz de color con esta misma técnica. Primero de todo, os recomiendo, sobre todo si sois principiantes, que os escribáis lo que vais a poner primero con lápiz para poder rectificar. Así que el lápiz de goma muy importante. Y empezaríamos escribiendo lo que queramos escribir. Normalmente las palabras más grandes son más fáciles que las más pequeñas, así que vamos a empezar por algunas bastante grandes. Estas tendríamos que hacerlas con nuestra propia letra o intentando hacer una letra que nos guste. Podemos fijarnos en algún modelo que estemos viendo, copiar alguna frase que hayamos visto en algún sitio. E intentar hacer unas letras pues que queden bien visualmente. Voy a hacerlo en lápiz primero, es por esto, por ejemplo, aquí la palabra color ha quedado como demasiado grande, no me gusta cómo se ve en proporción a las demás, así que voy a borrarla y volveré a dibujarla. Vale, como esto también se puede hacer con mayúsculas, lo que voy a hacer aquí va a ser dibujar la palabra color en mayúsculas. Aunque en mayúsculas es todavía más fácil hacer lo que vamos a hacer hoy. Vale, eso sí, procurad que vuestras letras tengan bastante espacio entre sí, porque ahora que ya sabemos lo que vamos a hacer, vamos a repasar primero la misma línea con el color que queramos, de rotulador, de bolígrafo, de lápiz, o de lo que queráis. Poco a poco, no tengáis prisa. Vale. Y una vez tenemos nuestra frase repasada o dibujada, escrita con nuestra propia caligrafía, que en este caso yo la hago así bonita cuando hago este tipo de cosas, pero no escribo así de normal. Es tu propia caligrafía, pero puesta bonita. Entonces lo que vamos a hacer es engordar todos aquellos trazos que vayan hacia abajo. O sea, cuando nosotros escribimos, este trazo va hacia arriba, empezamos para arriba y luego bajamos. Luego subimos, bajamos, subimos, bajamos y así sucesivamente. En lettering, normalmente los trazos que van hacia arriba se hacen finos y los que van hacia abajo son gruesos. Por lo tanto, en esta falsa caligrafía o handlettering lo que vamos a hacer es engrosar todos los trazos que van hacia abajo. Haríamos una doble línea así y la coloreamos. Este va hacia arriba, no lo pintamos. Esta parte va hacia arriba, tampoco. Aquí vamos hacia abajo, hacemos otra línea otra vez. Este va hacia abajo, pues hacia abajo hacemos otra línea. Este va hacia abajo, pues engrosamos esto. Lo que os había dicho del espacio es importante por esta parte. Como vamos a estar engrosando las líneas, nos van a quedar las letras un poco más anchas, entonces es mejor si las hemos dejado separadas. Por ejemplo, también nos sirve para esta P, el grosor de la P no me gusta mucho, entonces aquí lo que voy a hacer es pintar un poco por dentro y un poco por fuera
para darle el grosor que a mí me gusta y dejarla como a mí me habría gustado dibujarla. Esto, sobre todo, al principio es lo mejor que podéis hacer, porque os va a permitir hacer desde el principio proyectos bastante bien. Por ejemplo, si haces bullet journal y no quieres arriesgarte a que te quede mal el título y acabas de empezar, puedes hacerlo de esta manera para que sepas que te va a quedar bien. Por ejemplo, en este caso que estoy dibujando con el lápiz de color encima, debería haber borrado el lápiz normal, porque se ve a través de él, pero bueno, a modo de ejemplo sirve. Este lápiz de color, como es acuarelable, tiene distintas intensidades, es bastante blandito, pero bueno, apenas los uso, así que no importa gastarlo para esto. También podemos aprovechar para hacer alguna floritura que no hayamos hecho. Por ejemplo, en esta D nos podría gustar añadirle una floritura aquí, que la tendríamos que hacer fina. En esta Z ya la había hecho, pero bueno, para hacer unas terminaciones un poco más visualmente agradables o estéticas. Y en mayúsculas pues es muchísimo más fácil, porque en mayúsculas también depende de la fuente que utilicemos nosotros para escribir, pero las mayúsculas normalmente, como son más iguales entre sí, pues es mucho más fácil engrosar simplemente la parte izquierda de las letras. Bueno, en la R justamente, como esta parte iría hacia arriba y esta parte sería la que engrosaríamos. En casi todas las letras va a ser la parte izquierda la que haya que engrosar, porque las letras se suelen dibujar de esta manera, ¿no? Ahora hago, por ejemplo, este va hacia abajo, este va hacia arriba, este va hacia abajo, este va hacia el lado, así que sigue siendo fino, el mismo abajo y arriba. Y en la R lo que pasa es que este trazo lo hacemos hacia arriba, pero por motivos de estética podríamos decidir, en lugar de hacer la R engrosando este lado de la derecha, que sería el que va hacia abajo, podríamos decidir engrosar el lado izquierdo y hacer la otra parte fina para que quedasen las letras un poco más armoniosas entre sí. ¿Veis? Esta R, como no tenía espacio y no la he dibujado antes, me ha quedado peor que las demás. Pero bueno, nos hacemos una idea, ¿no? Bien, pues solo queda que empieces a practicar, es escribir palabras con tu propia letra y luego hacerle los trazos un poquito más gruesos. Y, por ejemplo, yo he aprendido a hacer este tipo de Z o este tipo de P. Eso es práctica. Busca letras que te gusten o inspírate en otras personas que te guste cómo escriben o cómo hacen sus lettering y ya está. Puedes ir copiándolos y así irás practicando, irás perdiendo, o sea, ganando soltura. Irás ganando soltura a la hora de dibujar las letras, porque al final, como ya hemos dicho, el lettering se trata de dibujar letras, así que tenemos que ganar soltura en esta tarea.